Penguin Random House Audio presenta El Juego del Ángel, de Carlos Ruiz Zafón. Narrado por Jordi Boixaderas. Para Mari Carmen, A Nation of Two. Primer acto. La ciudad de los malditos. 1. Un escritor nunca olvida la primera vez que acepta unas monedas o un elogio a cambio de una historia. Nunca olvida la primera vez que siente el dulce veneno de la vanidad en la sangre y cree que, si consigue que nadie descubra su falta de talento, el sueño de la literatura será capaz de poner techo sobre su cabeza, un plato caliente al final del día y lo que más anhela, su nombre impreso en un miserable pedazo de papel que seguramente vivirá más que él. Un escritor está condenado a recordar ese momento porque para entonces ya está perdido. Y su alma tiene precio. Mi primera vez llegó un lejano día de diciembre de 1917. Tenía por entonces 17 años y trabajaba en La Voz de la Industria, un periódico venido a menos que languidecía en un cavernoso edificio que antaño había albergado una fábrica de ácido sulfúrico y cuyos muros aún rezumaban aquel vapor corrosivo que carcomía el mobiliario, la ropa, el ánimo y hasta la suela de los zapatos. La sede del diario se alzaba tras el bosque de ángeles y cruces del cementerio del Pueblo Nuevo, y de lejos su silueta se confundía con la de los panteones, recortados sobre un horizonte apuñalado por centenares de chimeneas y fábricas que tejían un perpetuo crepúsculo de escarlata y negro sobre Barcelona. La noche que iba a cambiar el rumbo de mi vida, el subdirector del periódico, don Basilio Moragas, tuvo a bien convocarme un poco antes del cierre, en el oscuro cubículo enclavado al fondo de la redacción, que hacía las veces de despacho y de fumadero de habanos. Don Basilio era un hombre de aspecto feroz y bigotes frondosos, que no se andaba con ñoñerías, y suscribía la teoría de que un uso liberal de adverbios y la adjetivación excesiva eran cosa de pervertidos y gentes con deficiencias vitamínicas. Si descubría un redactor proclive a la prosa florida, lo enviaba 3 semanas a componer esquelas funerarias. Si tras la purga el individuo reincidía, don Basilio lo apuntaba a la sección de labores del hogar a perpetuidad. Todos le teníamos pavor, él lo sabía. «Don Basilio, ¿me ha hecho usted llamar?», ofrecí tímidamente. El subdirector me miró de reojo. Me adentré en el despacho que olía a sudor y a tabaco por este orden. Don Basilio ignoró mi presencia y siguió repasando uno de los artículos que tenía sobre el escritorio, lápiz rojo en mano. Durante un par de minutos, el subdirector ametralló a correcciones, cuando no amputaciones, el texto, mascullando exabruptos como si yo no estuviese allí. Sin saber qué hacer, advertí que había una silla apostada contra la pared e hice ademán de tomar asiento. «¿Quién le ha dicho que se siente?», murmuró don Basilio sin levantar la vista del texto. Me incorporé a toda prisa y contuve la respiración. El subdirector suspiró, dejó caer su lápiz rojo y se reclinó en su butaca para examinarme como si fuese un trasto inservible. «Me han dicho que usted escribe, Martín». Tragué saliva y cuando abrí la boca emergió un ridículo hilo de voz. «Un poco, bueno, no sé, quiero decir que, bueno, sí, escribo». «Confío en que lo haga mejor de lo que habla. ¿Y qué escribe usted, si no es mucho preguntar?» «Historias policíacas. Me refiero a...». «Ya pillo la idea». La mirada que me dedicó don Basilio fue impagable. Si le hubiese dicho que me dedicaba a hacer figurillas de pesebre con estiércol fresco, le hubiera arrancado el triple de entusiasmo. Suspiró de nuevo y se encogió de hombros. «Vidal dice que no es usted del todo malo, que destaca. Claro que con la competencia que hay por estos lares, tampoco hace falta correr mucho. Pero si Vidal lo dice...». Pedro Vidal era la pluma estrella en La Voz de la Industria.
escribía una columna semanal de sucesos, que constituía la única pieza que merecía leerse en todo el periódico. Y era el autor de una docena de novelas de intrigas sobre gángsters del Raval, el Distrito 5, en contubernio de alcoba con damas de la alta sociedad que habían alcanzado una modesta popularidad. Enfundado siempre en impecables trajes de seda y relucientes mocasines italianos, Vidal tenía las trazas y el gesto de un galán de sesión de tarde, con su cabello rubio siempre bien peinado, su bigote a lápiz y la sonrisa fácil y generosa de quien se siente a gusto en su piel y en su mundo. Procedía de una dinastía de indianos que habían hecho fortuna en las Américas con el negocio del azúcar y que a su regreso habían hincado el diente en la suculenta tajada de la electrificación de la ciudad. Su padre, el patriarca del clan, era uno de los accionistas mayoritarios del periódico, y don Pedro utilizaba la redacción como patio de juego para matar el tedio de no haber trabajado por necesidad un solo día en toda su vida. Poco importaba que el diario perdiese dinero, de la misma manera que los nuevos automóviles que empezaban a corretear por las calles de Barcelona perdían aceite. Con abundancia de títulos nobiliarios, la dinastía de los Vidal se dedicaba ahora a coleccionar en el ensanche bancos y solares del tamaño de pequeños principados. Pedro Vidal fue el primero a quien mostré los esbozos que escribía cuando apenas era un crío y trabajaba llevando cafés y cigarrillos por la redacción. Siempre tuvo tiempo para mí, para leer mis escritos y darme buenos consejos. Con el tiempo me convirtió en su ayudante y me permitió mecanografiar sus textos. Fue él quien me dijo que si deseaba apostarme el destino en la ruleta rusa de la literatura, estaba dispuesto a ayudarme y a guiar mis primeros pasos. Fiel a su palabra, me lanzaba ahora a las garras de don Basilio, el cancerbero del periódico. Vidal es un sentimental que todavía cree en esas leyendas profundamente antiespañolas como la meritocracia, o el dar oportunidades al que las merece y no al enchufado de turno. Forrado como está, ya puede permitirse ir de lírico por el mundo. Si yo tuviese una centésima parte de los duros que le sobran a él, me hubiese dedicado a escribir sonetos, y los pajaritos vendrían a comer de mi mano embelesados por mi bondad y buen duende. «El señor Vidal es un gran hombre», protesté yo. «Es más que eso. Es un santo, porque pese a la pinta de muerto de hambre que tiene usted, lleva semanas mareándome con lo talentoso y trabajador que es el Benjamín de la redacción. Él sabe que en el fondo soy un blando, y además me ha asegurado que si le doy a usted esa oportunidad, me regalará una caja de habanos. Y si Vidal lo dice, para mí es como si Moisés bajase del monte con el pedrusco en la mano y la verdad revelada por Montera. Así que, concluyendo porque es Navidad, y para que su amigo se calle de una puñetera vez, le ofrezco debutar como los héroes, contra viento y marea». «Muchísimas gracias, don Basilio. Le aseguro que no se arrepentirá de...» «No se embale, pollo. A ver, ¿qué piensa usted del uso generoso e indiscriminado de adverbios y adjetivos?» «Que es una vergüenza y que debería estar tipificado en el Código Penal», respondí, con la convicción del converso militante. Don Basilio asintió con aprobación. «Va usted bien, Martín. Tiene las prioridades claras. Los que sobreviven en este oficio son los que tienen prioridades y no principios. Este es el plan. Siéntese y empápese, porque no se lo voy a repetir 2 veces. El plan era el siguiente. Por motivos en los que don Basilio estimó oportuno no profundizar, la contraportada de la edición dominical, que tradicionalmente se reservaba a un relato literario de viajes, se había caído a última hora. El contenido previsto era una narración de vena patriótica y encendido lirismo en torno a las gestas de los almogávares en las que estos, canción va, canción viene, salvaban la cristiandad y todo lo que era decente bajo el cielo, empezando por Tierra Santa y acabando por el delta del Llobregat. Lamentablemente el texto no había llegado a tiempo, o, sospechaba yo, a don Basilio no le daba la real gana de publicarlo.
Sample complete. Ready to continue?